Hola a todos, muchas gracias por estar una vez más en su canal, Yalitza Aparicio, y el día de hoy estamos con nuestra querida Ana Baquedano. Hola. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, no, es un gusto. Gracias por invitarme. Yo soy tu fan y no, gracias, la verdad. Bueno, vamos a estar hablando sobre delitos contra la intimidad, así que no se pierdan esta plática, nos vemos hasta el final. Creo que hay que, aprender a ser libres, y aprender a valorar y a vernos siempre completas. O sea, nuestra sexualidad es algo muy importante y algo que hay que celebrar, hay que vivir, hay que aprender, pero es una cosa de todo lo que somos. Para mí, el que tú te atrevas a compartir y conectar a través de tu vulnerabilidad, o sea, sí es un paso importante el aprender a contar tu historia y el entender tu historia y cuál es tu punto de vista de todo esto, porque sobre todo con los temas de delitos contra la intimidad, lo que pasa es que la gente te cuenta tu historia y la gente repite lo que escuchó y repite los juicios que tiene, y entonces tú tienes que aprender a distinguir tu historia. O sea, mientras más la cuentas, menos miedo te da. Pues Ana, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por hablar de este tema tan importante y gracias por atreverte a hablarlo, porque digo, cuántas personas no lo han vivido y híjoles, una cosa es vivirlo, otra cosa es atreverse a hablar. Yo tuve mi experiencia como siendo víctima de delitos contra la intimidad y tuve mi proceso y fue muy difícil en unos sentidos y también fui muy privilegiada en otros y tuve mis propios recursos y llegó un momento en el que, para resumirlo, me cansé de que la gente me viniera a contar mi historia, porque lo que pasa mucho cuando estás pasando por una cosa así es que llega la gente y te dice, oye, no sé si sabes, están compartiendo una foto tuya, un video tuyo, y tú te debes sentir así, lo que yo escuché fue esto. Entonces yo me daba cuenta que en esas conversaciones yo me sentía sumamente incómoda porque siempre me agarraban en curva y porque nunca estaba preparada para que la otra persona sacara el tema. Entonces decidí, como experimento social, sacar el tema yo. Y entonces si me encontraba alguien que hace tiempo no veía, era un, hola, oye, se están rolando mi foto, ¿ya la viste? Y bueno, o sea, la persona se ponía pálida y yo entonces decía como, mira, o sea, lo que pasó fue esto y yo me siento así, y antes me sentía así, pero ya entendí que no. Y, o sea, me di cuenta que en esas conversaciones la persona incómoda era la otra. Y me volví un poquito adicta a hacer que la gente se sintiera incómoda. O sea, porque ya estaba como tan harta de sentirme yo como fuera de lugar y como tan en el, o sea, en el spotlight, que esa fue mi estrategia. Y mientras más contaba la historia, menos miedo me daba. Mientras más contaba la historia, más la entendía. Como una trampa el que nos hagan creer que es lo peor que te puede pasar, ya sabes. Y creo que hay muchas personas, sobre todo niñas y mujeres, que están pasando por esto y que sienten que, o sea, que les robaron su poder. Tenía como la obligación de hacer algo, la responsabilidad de aprovechar mi privilegio y no tener miedo. Y así fue como empezó el tema del activismo. Claro. No, y para muchos que no saben cuál es el activismo que ha hecho Ana, ya una vez que ella nos dijo que ella ha ido superando toda esta historia y que ha agarrado el sartén por el mango, bueno, eh, este tipo de situaciones hoy en día sucede demasiado, porque se da que entre parejas comparten fotos íntimas y después de una ruptura, de ya una separación, eh, lo usan como un remedio para agredirte, que justo es en lo que has trabajado más, en tu seguridad, en tu confianza, y ya no dejar que esta persona, lo utilice como una herramienta a su favor. Claro. Al contrario, ahora es a tu favor. Porque no solamente lo que hiciste es algo que esté dando efectos sobre ti, sino está dando efectos sobre muchas mujeres, porque justo eso, hoy en día pareciera que ya todo el mundo lo ocupa como una herramienta de amenaza. Yo sentía que mi vida completa se iba a acabar si esa foto salía. O sea, sentía que me iban a sacar de mi casa, que me iban a expulsar de la escuela, que nunca iba a conseguir trabajo, que, o sea, que todas estas cosas como horribles iban a pasar porque yo fui una tonta, ya sabes, o sea, porque yo confié sabiendo las consecuencias. Y, o sea,
realmente entiendo y seguramente tú has escuchado de casos que terminan en suicidio. Claro, por el acoso también de la sociedad, que Por muchos el peso sí, que le dan. porque comienzan a hablar sobre algo que ni siquiera saben y como cada quien ya comenzó a hacer su versión, llegan a agredirte de una forma totalmente terrible, que es hoy redes Terrible. sociales. Ahora, o sea, de verdad es que a mí ya a estas alturas me parece muy tonta, ya sabes. O sea, es como, bueno, o sea, ¿cuál es la burla? Ya sabes, o sea, tener una vida sexual, de verdad, o sea, ¿cuántos años tienes? Tengo. O sea, ajá, boom, sorpresa. O sea, pero no sé, yo pensaba que era como lo peor que me podía pasar en la vida y me estaba dispuesta a suicidarme con tal de que la gente no viera esa foto. Esa foto por la que hoy yo no daría 50 centavos. O sea, diría que no. O sea, el tema de la intimidad y el tema del desnudo, sobre todo para las mujeres, o sea, es una herramienta de control fuertísima. O sea, es un... Si te ven desnuda o si te ven o si piensan que eres una fácil o que tienes una vida muy activa sexualmente, o sea, tu valor como que va directamente ligado a eso, como socialmente, y si tú entiendes que no hay, o sea, no hay vergüenza que te puedan poner encima, porque, o sea, ya descubriste que es una trampa, ya sabes, o sea, para mí el día que yo dije, sí, o sea, me tomé esa foto y lo haría de nuevo, no con la misma persona, evidentemente, pero, o sea, yo no tengo nada que avergonzarme. Yo confié en una persona que decidió traicionar. Para mí eso es lo más importante, o sea, el respeto, ese es el valor, o sea, no el pudor. El pudor, perdón, en mi lista de valores no está la palabra pudor, o sea, como que qué valor estaría yo incumpliendo tomándome una foto desnuda. ¿Por qué juzgarte a ti por lo que realizaste, por la confianza que le tuviste a la otra persona y no juzgarlo a él por la falta de respeto al haberlo publicado cuando no respetó algo, un acuerdo que tenían cuando era pareja? Es como, mira, ya terminamos, ok, adiós, todo bien. Es algo que no logro entender de nuestra sociedad. Es fascinante porque, o sea, te voy a decir, en estas historias, ojalá fueran historias de dos, ojalá sea la historia de la que salen las fotos y de la persona que las compartió, pero desafortunadamente se vuelven tan grandes y tan públicos porque existe toda una cadena de difusión que son quien la recibió, la reenvió, se rió, hizo el comentario, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas personas nos volvemos agresoras. Entonces no vas a juzgar a otro agresor por agredir de la misma manera en la que tú lo estás haciendo. O sea, es mucho más fácil culpar a una sola víctima, que es la que estás viendo en la foto, que es la que tienes como nombre, cara, apellido, todo, que voltearnos a ver a todos y decir, o sea, como sociedad estamos siendo violentos, o sea, como sociedad somos agresores, aunque no nos guste identificarnos como tales. Y digo, o sea, creo que el... O sea, me ha tocado muchas veces como el argumento de, es que si no se tomaran las fotos, este problema no existiría. Es una lógica como, o sea, es que si no existieran las fotos, no existiría este problema, pero no hacemos eso con otros delitos. Esto nada más lo hacemos porque tiene que ver con género y tiene que ver con sexualidad y eso nos causa mucho conflicto. Pero, o sea, si hay un robo a casa habitación, nadie dice, pues ¿para qué tienes casa? O sea, obviamente la van a robar. O sea, o robo de identidad. O sea, explícame cómo. O sea, también tengo sexualidad y también la voy a vivir y cualquier atentado, o sea, en contra de mi persona o en contra de mi vida sexual, o sea, se merece el mismo respeto que a cualquier otra cosa que me rodee. O sea, mi casa, mi propiedad, mi identidad. Entonces, creo que interviene como muchísimo nuestro juicio de las mujeres y su derecho a una vida sexual libre y plena, el no querer reconocer lo violento de nuestras propias acciones y, o sea, es una mezcla de muchos factores así, sociales, culturales, que al final llegan a una conclusión que ni sentido tiene, que es, pues ¿para qué te tomas las fotos? Que solucionado el problema. Ya, Listo. Mucha lógica tu comentario. Ajá, sí, gracias. ¿Cómo has ido superando todo este proceso? Me refiero a ¿cuál ha sido tu proceso? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el proceso del tema de la foto, o sea, y de superar como mi caso, o sea, ya tiene mucho tiempo. Y también creo que para mí era muy importante estar rodeada de personas que escucharan mi historia en vez de contármela, o sea, que les interesara mi punto de vista, que me recordaran también
como mi fortaleza y mi valor cuando a mí se me olvidaba. Lo malo de esos casos es que traes como tantos recordatorios de gente que te encuentra en la calle y te hace comentarios incómodos o groseros o que te lo escribe en redes sociales. Entonces tienes mucha retroalimentación negativa, entonces necesitas también esta otra parte de apoyo, de cariño, de amor, de donde tú seas tú, sin hablar de ningún otro tema porque, o sea, necesitamos no volvernos solo ese tema. Y creo que para mí también fue el empezarme a cuestionar lo que estaba escuchando, o sea, el empezar a decir por qué decimos que estas mujeres que nos tomamos fotos y se publican, o sea, somos unas zorras. O sea, ¿qué significa ser una zorra? Además, imagínate, yo estaba en la adolescencia, entonces me costó muchísimo trabajo tomarme esa foto y mandarla y decir como que, ok, 1, 2, 3, vas, ya sabes, o sea, porque quería como tener esa interacción con esta persona, pero, o sea, uno tiene sus temas, ¿no? Y después enfrentarme a que todo el mundo la viera y que todo el mundo comentara, o sea, fue un ejercicio interesante de trabajo personal, de decir, mira, no, la opinión que me importa es la mía y ya. O sea, porque además llega gente que te dice, es que nadie te va a querer después de que ya todo el mundo te vio, ya sabes, y ya nadie, o sea, y luego los mejores son solo yo. O sea, nadie más, solo yo. Y es como, ay, gracias, no, wow. Pero entonces Gracias como, por el favor. gracias, acepto. O sea, no, pero es como que aprendes a decir, o sea, esa es tu opinión, pero al final del día, si alguien quiere estar conmigo, va a ser por mí y va a tener que ver este tema de la misma forma que yo. O sea, yo no voy a estar con una persona que me quiera a pesar de eso. Es como, ¿a pesar de qué? Porque además la gente se toma tu historia como tú la cuentas. O sea, todo tiene que ver, esa es la ley de la proyección. O sea, si yo llego y te digo, Yali, o sea, es que compartí mi foto y la están rolando y fui una tonta y te estoy abriendo la puerta para que tú tengas esa misma opinión, como, uy, no, sí, ¿por qué la regaste? Ya sabes, o sea, pero no importa, fue un error. Aunque tengas las mejores intenciones, ese es el discurso. En cambio, si yo llego y te digo, o sea, de que Yali me pasó esto, o sea, esta persona rompió el acuerdo que teníamos y yo ya decidí que ni me va a quitar paz, ni me va a quitar tranquilidad, ni valgo menos, tú vas a decir, ah, no, pues ok, ya sabes que bueno, bien, o No, sea. y claro, y también la forma en la que cuentas es, bueno, que cuentes los hechos ya se ve reflejado también en el proceso que has llevado. Digo, no es como de, acaba de salir la foto y ¿qué No creen? crean que esto fue al día siguiente, no, ¿eh? totalmente. O sea, no, pero, o sea, yo creo que mientras más personas estén, o sea, contando su historia y contando su proceso, o sea, como yo, como muchas otras activistas, otras niñas, mujeres, hombres, todos contando esta historia, ya se vuelve mucho más rápido. Yo no tenía ninguna referencia, yo no tenía más que mi caso y ahí sí como que improvisamos, pero a mí me tocó una vez, ay, esta es de mis historias favoritas, o sea, algo que me encanta del activismo es como esta oportunidad de conocer diferentes audiencias y yo iba a secundarias, desde secundarias hasta universidades, hasta temas gubernamentales, hasta empresas, o sea, de todo tipo. Y una vez me tocó estar en una prepa y terminar de dar mi conferencia y me encanta como la sección de preguntas y respuestas porque ya es como vamos a platicar, a ver qué piensan. Y o sea, a mí como que más que llegar con la conclusión y decirles de que, o sea, ese es el delito y esto es mejor, vamos a hacernos preguntas, o sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué juzgaría a una persona que se toma una foto? ¿Qué significan esas fotos para mí? Etcétera. Y al final una estudiante de prepa alzó la mano, agarró el micrófono y dijo, nadie sabe que estoy pasando por esto, pero, o sea, compartieron unas fotos mías en mi escuela pasada y están llegando a esta y estoy viviendo todo este proceso y me sentía muy sola hasta que te escuché y digo, creo que, o sea, me siento con la capacidad de pedir ayuda y de merecer, o sea, que me apoyen y yo así. O sea, digo, no, ¿qué? O sea, y me estaba diciendo como te admiro mucho y yo, no tienes idea de lo que acabas de hacer. O sea, a mí esto me tomó años. O sea, y tú te atreviste a hacerlo con un micrófono enfrente de toda tu escuela porque te sentiste respaldada y porque sentiste que se puede y porque estabas escuchando a muchos otros de tus compañeros coincidir con un mensaje de respeto a la intimidad, de apoyo a las víctimas, o sea, como de no revictimización y tuve el valor de agarrar el micrófono y decirlo. Yo dije, o sea, no me resistí a la tentación de decir estas nuevas generaciones vienen revolucionadas, pero, o sea, yo decía, bueno, o sea, qué increíble es el efecto de contar tu historia. El hablar sobre estos temas, el que exista la representación, es justamente una de las intenciones para que la gente conozca.
Yo siempre he hablado de que cuando desconoces un tema, es más fácil que agredas a la persona, y me refiero de forma general. ¿Por qué? Porque te sorprende, porque es como, ay no, ¿cómo es posible? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo lo permitiste? No, es que tantos argumentos absurdos que pueden dar, pero justo lo dan porque desconocen de los temas. El caso que nos estás comentando de esta chica, ella al verte ahí, al saber que no era la única y que lo podía afrontar y que existe un derecho sobre ella y que la otra persona está cometiendo un delito, es también lo que le da seguridad para hablar. O sea, mi 1, 2, 3 para estos casos es, 1, no tienes por qué ver ese contenido. O sea, no tienes que ver. O sea, déjate tú guardar, compartir. O sea, si tú lees un no tengo por qué verlo y si te lo mandan a un grupo es, o sea, eliminar el mensaje como si fuera algo horrendo que no quisieras ver. O sea, de esas como publicaciones que tú de que ninja, así de que no quise ver esto, ya sabes qué horrible. Así, lo mismo. Y, o sea, creo que solo sirve acercarte a la víctima si eres una persona cercana a ella. Si eres el amigo del tío del primo, o sea, ni te acerques. Si estudiaste con ella cuando estabas chiquito, no eres una persona cercana a ella. Si no está en tu lista de las primeras 10 personas a las que le hablas cuando pasa una buena noticia, no es tu persona. No eres cercano No a eres, ella. ajá, no te corresponde a ti, porque a todos les gusta pensar que son la primera persona que llega y te dice. O sea, a mí, de verdad, a la primera se la agradecí. A las 250, o sea, yo ya estaba de, ¿ya para qué me lo dices? O sea, ¿de verdad crees que, o sea, estoy en una página de internet, está en todas redes sociales, ¿de verdad crees que no lo sé? Ok, o sea, yo creo que como persona cercana a la víctima te corresponde estar, escuchar, acompañar, sí traer todos estos recursos de existe esta ley y existe, o sea, esta terapia, ya sabes, si conozco esta, pero si la víctima no quiere, es su decisión, absolutamente. Ahora, si tú eres el tío del primo del amigo, o sea, y si vas en el mismo salón o trabaja contigo, lo que sea, a ti te corresponde crear espacios seguros a tu alrededor para que si hay un comentario, si hay seas tú la persona que lo frene en seco y decir, o sea, eso no está chido, o sea, ni siquiera tiene sentido, ella es víctima, todos tenemos sexualidad, o sea, porque todos tenemos impacto en nuestro grupo, todos tenemos un privilegio, o sea este o aquel, para, o sea, hacer como el espacio mucho más amigable para otra persona. Entonces, por eso para mí el lenguaje, las palabras que usamos y los chistes que hacemos son importantísimos, porque por mucho tiempo nadie supo que yo estaba pasando por eso más que yo. Creo que hay muchísimo que hacer que no implica contactar a la víctima. Y eso es volvernos a voltear, o sea, como a vernos a nosotros, decir, o sea, cómo me expreso en redes sociales, cómo reacciono ante estos casos, cómo hablo de este tema con mi familia, cómo lo saco yo con mis amigos y digo, oigan, si en algún momento ustedes se vieran como en esta situación, cuentan conmigo, o sea, ya sabes, así como opinamos todos de todo, porque además, o sea, opinamos hasta de las quesadillas que se comió, o sea, tu vecino, o sea, así tenemos que opinar de este tema, pero para bien, para decir, o sea, Para poner el alto. Para poner el alto y decir, o sea, no somos perfectos, yo también la regué, o sea, yo también compartí contenido íntimo cuando no entendía para nada este tema y, o sea, recuerdo, y me parece importante decirlo porque es nadie nace perfecto en el tema, o sea, todos la regamos y no se trata de ir por la vida corrigiendo a la gente, sino de aprender y ser mejores y decir, yo quiero formar parte de la solución, ¿ya sabes? O sea, y quiero ser un recurso para las personas que estén pasando por eso, porque, o sea, si ustedes creen que la persona que te da miedo es tu agresor, en este caso no. O sea, no le tienes miedo a la persona que te está amenazando con compartir tu contenido. Le tienes miedo a la reacción de tu familia, a la reacción de tus mejores amigos, de tus círculos cercanos. O sea, somos el miedo más grande de nuestros seres queridos. Eso me parece fuertísimo. Entonces, cuando yo fui conociendo a más víctimas y más casos, me llegaban muchas historias de fui a denunciar y me dijeron que no es delito y fui a pedir ayuda como, o sea, al Ministerio Público y no había nada que hacer porque yo mandé mis fotos y yo di mi consentimiento y yo decía, ¿cómo no me salen las cuentas? O sea, ¿cómo crees? Y en ese momento yo estaba colaborando con una estrategia gubernamental de prevención del delito y yo daba conferencias, o sea, esa era mi participación y ahí conocía como a muchas víctimas. Y dije, bueno, si estoy cerca de las personas, o sea, colaborando con gobierno, no es como que sea mi tío, ya sabes, pero digo, puedo crear ese canal. O sea, entonces como que lo que hice fue decir, ¿por qué no hacemos? O sea, que estos sean reconocidos como delito, ¿por qué no? Y me dijeron que sí. Y yo,
Entonces abarcamos, o sea, no solo quien comparte la foto en primera instancia, sino los agravantes de si la víctima es menor de edad o si la compartiste en los espacios inmediatos de la víctima, en su escuela, en su trabajo, con su familia, porque siempre vienen estos agravantes. También es delito si tú como tercera persona compartes el contenido de alguien más que recibiste y lo mandaste, porque todas estas cadenas de difusión hacen que sea mucho más violento y mucho más difícil para la víctima seguir con su vida y tener un desarrollo normal. También está incluido en la ley el delito de la sextorsión, que es amenazar a una persona con compartir su contenido íntimo, pidiéndole que te mande más contenido íntimo. Y finalmente fue una iniciativa que se aprobó por unanimidad, que fue espectacular, o sea, porque fue una gran victoria como para nuestro desarrollo humano, de todos. O sea, no quiero que a mis personas queridas como nunca les haga falta como este apoyo, ya sabes, y nunca. Entonces, como que creo que ahí es donde tenemos como mucho mayor impacto y por eso siempre va a valer la pena compartir tu historia, va a valer la pena que si escuchas a alguien hacer un comentario de, ay, pues es que viste las fotos y es ¿para qué las viste tú? No eran para ti, o sea, no eran para ti. ¿Por qué quieres ver desnuda a una persona que no quiere que la veas desnuda? Está que como ni conoces, está creepy, ya sabes, o sea, ¿por qué? Entonces, como que creo que esas acciones tienen mucho más valor incluso que una ley. La ley es necesaria, 100%, pero al final del día este tipo de casos de violencia, o sea, el juicio que sufre la víctima no lo sufre en un ministerio público, o sea, lo sufre en sus casas, en sus escuelas, en su lugar de trabajo. Entonces, yo creo que a pesar de contar con estos recursos importantísimos, más importante es, o sea, el tema educativo, el tema de crear conciencia, de ponernos todos las pilas y decir, tenemos que reaccionar mejor porque es una ridiculez que estemos ahí diciendo foto fin del mundo a una persona desnuda. Es como, ay. Muchas gracias, Ana, por aclararnos, por ayudarnos a explicarles en qué consiste la ley. Y recuerden, son cómplices si se quedan con las imágenes en el celular, si las ven. Y también es importante poner un alto. Un alto. Eso es esencial, siempre lo hemos hablado también con el tema de cuando se burlan de las mujeres de una forma totalmente incorrecta. Pero bueno, somos cómplices cuando aprobamos todos estos actos. Así que leo todos sus comentarios, gracias por los que nos han escrito y nos vemos en el siguiente video. Gracias, Ana. Gracias.